Esto es el episodio número 156 de Secretos para Emprendedores. Bienvenidos a Secretos para Emprendedores. Mi nombre es Moisés León, emprendedor online. Secretos para Emprendedores es el podcast donde encontrarás información, educación de negocios y marketing que harán de ti un verdadero emprendedor. Alcanza tu verdadero potencial con las herramientas ideales para mejorar tu negocio y tu vida de forma integral. Comencemos. Déjame compartirte que empecé este podcast porque soy un gran oyente y un gran amante de los podcasts, ¿sí? El podcast es un formato de contenido que le permite a las personas consumir contenido mientras están haciendo otras cosas. Entonces, generalmente, como siempre me la paso ocupado haciendo cosas, pues realmente este es un formato que me llamó mucho la atención desde el principio y por eso soy un gran oyente de podcast, ¿ok? Entonces, mientras estás haciendo otras cosas, mientras estás haciendo ejercicio, caminando, manejando por la calle, pues puedes escuchar podcast y puedes consumir contenido de gran calidad. Entonces, como vivimos en un mundo que siempre está en constante aceleración, el podcast es un tipo de contenido que permite ser bien consumido mientras las personas están haciendo otras cosas. Según los números, en los Estados Unidos, el podcasting está teniendo un crecimiento acelerado y constante. Y apenas en el mercado hispano me atrevería a decir que, o sea, que ni siquiera está empezando, está en pañales, ¿ok? De hecho, Seth Godin, que es un gran marketer, hace poco publicó un artículo donde dice que el podcasting es el nuevo blogging. Entonces, si tienes una marca personal, si tienes un negocio o si quieres empezar a compartir ideas para posicionarte como un experto, mi consejo para ti es que ya deberías estar haciendo podcasting. Así que, si quieres empezar un podcast, estás en el lugar correcto. En este episodio te voy a compartir consejos útiles y lo que debes tener en cuenta si quieres hacer un podcast. Vamos a empezar con algunos datos interesantes acerca de hacer podcasting en 2020. El primer dato interesante es que el podcasting es un formato con el cual puedes conectar y servir a la audiencia. Es uno de los mejores formatos porque prácticamente las personas te están escuchando ahí directamente con sus audífonos. Generalmente las personas no ponen un podcast en un altavoz o en una corneta a todo volumen, sino que es una forma muy íntima de poder conectar con tu audiencia. Entonces, si quieres lograr el equilibrio entre tener éxito y llegar y servir a suficientes personas de una manera correcta, el podcasting es un gran formato, es una gran plataforma con la cual puedes liderar con tu pasión y una vez empieces a servir a las demás personas, el resto seguirá, ¿ok? El segundo dato está relacionado con el consumo en el crecimiento de podcasts. El 52% de la población de Estados Unidos, al menos, en realidad está escuchando un podcast en este momento, ahora mismo. Si le preguntaras a la gente hace unos 3 años, ¿escuchas un podcast? La respuesta posiblemente hubiese sido no, y de hecho te hubiesen dicho, ¿qué rayos es un podcast? ¿Sí? O sea, las personas hace 3 años ni siquiera sabían qué es un podcast. Afortunadamente, ahora la mayoría de la gente lo hace, la mayoría de la gente sabe qué es un podcast, y gracias a que ha estado presente por mucho más tiempo, la gente tiene acceso a los podcasts ahora más que nunca. Hay muchas celebridades, muchas personas importantes, autores de libros, coaches, consultores, personas que son importantes están comenzando sus propios programas porque es muy atractivo, ¿sí? Y de hecho, me imagino que este número va a seguir aumentando con el tiempo. De seguro va a ser así y estoy completamente seguro de eso, ¿ok? Punto número 3, dato interesante número 3.
la cantidad promedio a los programas que las personas se suscriben. El número promedio eh, que hay en Estados Unidos es que las personas se suscriben al menos a 7 programas. Quizás hay algunas personas que se suscriben a más programas, hay personas que se suscriben a menos programas. Y por suerte, pues bueno, tú estás suscrito a SP, Secretos para Emprendedores. Y si no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas de ningún episodio. Pero como te comento, en promedio las personas se suscriben a 7 programas y están ahí constantemente consumiendo ese contenido. Punto número 4, duración promedio. Cuando te sientas a escuchar un podcast, ¿cuánto tiempo en promedio lo escuchan las personas en promedio? Eso depende, pero sí tienes que tomar en cuenta otros tipos de contenidos, por ejemplo, los videos en YouTube o en blogs. Y tienes que tomar en cuenta cuánto tiempo dura una persona en promedio, por ejemplo, en leer un artículo de blog. En promedio, una persona podría leerlos en unos 10 o 5 minutos, un artículo de blog. Y ni siquiera se ponen a leer palabra por palabra porque pareciera que, o sea, como que hacen scroll y los leen horizontalmente. Y por lo general las personas se detienen en las cosas que les importan. Ahora, para YouTube, una persona puede durar en promedio unos 5 minutos viendo un vídeo. Y de hecho, si logras que una persona dure más de 5 minutos viendo tu vídeo, es porque lo estás haciendo muy bien. En definitiva, Moisés, ¿por qué me dices todo esto? Bueno, te comparto esto porque la pregunta sería, ¿cuánto debería durar un episodio para tu podcast? Mi recomendación sería que dure entre unos 25 minutos a 1 hora. Es cierto que hay algunos podcasts que pueden durar 2, 3 horas. Es una locura, pero para mí 2 o 3 horas es muchísimo tiempo. Y 25 minutos es un tiempo suficiente para que alguien escuche tu programa mientras está corriendo, mientras está viajando, mientras se dirige al trabajo, mientras las personas están paseando a sus perros u otra cosa. 25 minutos a 1 hora es más que suficiente. En definitiva, estos datos realmente son muy interesantes y si quieres empezar un podcast, estoy aquí para ayudarte a ganar más dinero, ¿ok? Para que ayudes a más personas, para que ahorres más tiempo y para que empieces tu podcast de manera profesional. Si quieres ayudar a los demás, compartir tu conocimiento, posicionarte como un experto, conseguir más clientes, una forma hermosa de hacer todas estas cosas es mediante el podcasting. Ahora, Moisés, ¿cómo puedo empezar mi podcast? ¿Sí? ¿Qué equipos tengo que usar? ¿Qué software tengo que usar? Bueno, eso te lo voy a compartir a continuación. Antes de eso, déjame compartirte que hay 3 bloques básicos que debes tener en cuenta para empezar tu podcast y para empezar a grabar cualquier tipo de contenido, para empezar a crear cualquier tipo de contenido. Y son los siguientes. Tienes que tomar en cuenta, número 1, el concepto. Número 2, el contenido. Y número 3, tu podcast o tu producto. Empecemos con el primero, el concepto. El concepto son tus técnicas, los insights o las ideas que quieres compartir para ayudar a las personas. Y estas ideas o técnicas sirven para ayudar a las personas a tener mejores resultados o también sirven para detener un síntoma o un problema o algo que les esté causando daños a las personas. Tienes que buscar crear algo que no necesariamente sea único, pero sí que sea de bastante calidad. ¿A qué me refiero con esto? A que posiblemente quieres empezar un podcast de emprendimiento y sabes que Secretos para Emprendedores es un podcast de emprendimiento. O sea, si creas un podcast de emprendimiento, va a ser algo que no va a ser único, pero sí tienes que buscar que sea de bastante calidad, porque como tal tu podcast vendría siendo tu producto, ¿sí? Entonces, tienes que preguntarte qué nuevas ideas tienes, pregúntate qué quieres compartir al mundo, pregúntate qué te entusiasma, qué disfrutas o qué oportunidades hay. Estas son preguntas poderosas. Pregúntate qué nuevas ideas tienes o qué quieres compartir al mundo. Pregúntate qué te entusiasma, qué disfrutas realmente y qué oportunidades hay. Pasemos al segundo punto y el segundo punto sería el contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido es donde tú tomas uno
de tus conceptos y tú lo desarrollas a profundidad, ¿ok? Y ya ahí lo desarrollas como una pieza de material que es completamente aplicable o usable. Tomas tus ideas, las desarrollas a profundidad, pero las desarrollas hasta el punto de que sea aplicable o usable para las personas. Y el punto número 3 ya vendría siendo tu producto, tu podcast. Es donde vas a combinar tus conceptos, tu contenido y lo compilas en un producto que ya está finalizado y es completo. Entonces, en la medida en la que desarrollas tu contenido, vas a desarrollar tu producto que vendría siendo tu podcast. Estas 3 ideas básicas te van a ayudar a estructurar lo que sería el esqueleto de tu podcast y en la medida en la que vayas creando nuevos conceptos, nuevo contenido, pues tu podcast se va a ir volviendo cada vez más grande. Sería como un árbol, ¿no? Con un árbol que viene teniendo brazos y que vendría teniendo el tronco. Entonces, en la medida en la que vas siendo constante, ya vas a crear un producto final que vendría siendo tu podcast. Ok, Moisés, entonces ya tengo claridad de lo que es mi concepto, el contenido. Ahora, ¿qué tengo que usar para empezar a grabar mi podcast? ¿Qué equipos tengo que utilizar y qué software tengo que utilizar para empezar mi podcast? Empecemos con el software. Para grabar tu podcast vas a necesitar de un programa. Sí, existen muchos programas para esto. Sin embargo, te voy a nombrar los que considero mejores desde mi experiencia. Número 1, tenemos Audacity. Audacity es un software que lo puedes descargar a tu PC de forma gratuita. Es fácil de manejar, es intuitivo y realmente su curva de aprendizaje es muy rápida. O sea, es demasiado sencillo de usar. Lo mejor de todo es que es compatible con Linux, con Windows y también con Mac. De hecho, este es el programa que uso para editar mis propios podcasts, ¿ok? Y está muy bueno. Bueno, ¿qué otro programa hay? Conseguimos Creative Cloud Audition. Es una aplicación en forma de estudio de sonido y sirve para la edición de audio digital. Es mucho más completa que la anterior y realmente lo llaman la navaja suiza del audio digital. Este programa pues realmente es excelente, tiene muchas opciones. Sin embargo, es paga y es compatible con Mac y con PC. Audacity, como te comenté, es completamente gratuito. Pasamos a los componentes físicos, el hardware. ¿Qué vamos a necesitar? Número 1, vas a necesitar de un computador. Vas a necesitar de un equipo para grabar tu podcast de manera profesional. No tiene que ser un equipo muy sofisticado, solamente vas a requerir que el programa que hayas elegido en el punto anterior, Audacity o Creative Cloud Audition, pues que funcione bien y te permita hacer ediciones sencillas de audio. Número 2, vas a necesitar de un micrófono. Es importante que tengas un buen sonido. Si vas a grabar un podcast, es importante que entregues la mejor calidad de sonido posible. Sin embargo, también, aparte de un buen sonido, vas a tener que compartir un buen contenido. Así que no tienes que tener mucho presupuesto y puedes tener varias opciones para empezar. Podemos conseguir los auriculares de tu smartphone. Con este puedes empezar a grabar. Y son una buena opción si no tienes mucho presupuesto, pero asegúrate de usar los auriculares de tu teléfono, pero que realmente sean buenos. Por ejemplo, Apple tiene auriculares muy buenos, los AirPods, y tienen un precio que es muy accesible. Ahora, si quieres algo un poco más avanzado, están los headset, que son los auriculares que vienen los auriculares y que traen un micrófono así como de un lado, ¿no? También son una buena opción para empezar y te pueden dar un audio muy bueno. Ahora, si quieres entregar la mejor calidad de sonido, si tienes más presupuesto, puedes conseguir micrófonos más profesionales, estilo, por ejemplo, el Blue Yeti o el ATR 2100. El ATR 2100 es el que yo uso para grabar el podcast. Son excelentes micrófonos y te darán un audio de muy buena calidad.
Listo, esto ya tenemos el software, tenemos los equipos físicos que vamos a usar. ¿Qué otras cosas vamos a necesitar para empezar nuestro propio podcast? Número uno, vas a necesitar de un nombre y de un logo. Elegir un nombre y un logo. Tienes que asegurarte de que tu nombre y que tu logo sean atractivos, que sean impactantes, que generen un impacto en las personas cuando lo escuchan, que generen curiosidad. Va a ser algo que vas a tener que considerar muy bien. ¿Sí? Es importante que elijas un nombre que sea impactante, que sea magnético y que deje a las personas con esa expectativa, con ese, oye, ¿qué será eso? Mi podcast, por ejemplo, se llama Secretos para Emprendedores. Entonces, es un nombre que realmente genera bastante curiosidad. Entonces, cuando vayas a crear tu nombre, tu logo, realiza una lluvia de ideas y elige la que sea mejor para ti. Otros recursos que vas a necesitar son los sonidos. Los sonidos te van a servir para darle un toque más personalizado a tu podcast. Con ellos puedes crear esas entradas con esos sonidos intro y también vas a poder crear cierres impactantes. Estos recursos, ¿dónde los puedes conseguir? Bueno, están en las plataformas como Audio Jungle. Audio Jungle es de pago, te lo voy a dejar en las notas del programa. Y también está Creative Commons. Este es gratis y también podríamos conseguir Free Music Archive, ¿ok? También es gratuito. Estos links los vas a poder conseguir en las notas del programa ingresando al episodio número 156 en Moisés León. Ahora, también vamos a requerir del almacenamiento. Una vez grabes tu podcast, vas a necesitar un lugar donde almacenarlo. O sea, ¿dónde lo pongo para que la gente lo escuche? ¿Sí? Entonces, existen muchas opciones y te voy a listar varias opciones. Número uno, puedes almacenarlo en tu propio hosting. ¿Qué es un hosting? Un hosting es como un disco duro que te va a permitir almacenar tus archivos. Es una buena opción para empezar. Sin embargo, en la medida en la que vayas creciendo y vayan aumentando las descargas y las reproducciones de tu programa, vas a tener que considerar otras opciones de pago. Comunícate con tu proveedor de hosting y pues bueno, plantéale tus requerimientos. ¿Ok? Ejemplos de empresas de hosting que te permiten almacenar tu propio podcast. Podría estar SiteGround, HostGator, GoDaddy. O sea, asegúrate de elegir una empresa que sea bastante grande. Opción número 2 podría ser iVoox. iVoox es una empresa española y te permite almacenar tus podcasts de forma gratuita, pero también tienen planes avanzados de pago que tienen otras características y realmente pues está muy bien. Otra opción podría ser archive.org. Ahí puedes almacenar tus podcasts de forma gratuita. Sin embargo, pues te puedo comentar que es un poco lento, ¿ok? Este servicio. Pero pues funciona bien. Lixin. Lixin es una plataforma excelente para almacenar tu podcast. Sus planes son de pago. Sin embargo, pues también son muy accesibles. Y conseguimos, por último, en esta lista que te voy a compartir, a Blueberry. Blueberry tiene un sistema de almacenamiento y estadísticas muy interesantes y los precios son muy económicos. Ya sería pues que elijas el que se adapte mejor a ti. El siguiente paso, ya una vez tenemos pues los programas, los equipos, ya elegiste el nombre impactante, ya tienes tu micrófono, ya tienes los sonidos, ya tienes donde vas a almacenar tu podcast. El siguiente paso es difundir tu podcast. Entonces tenemos el feed. El feed, una vez almacenado tu podcast, vas a conseguir un feed, ¿ok? Tu feed es una URL que la vas a poder compartir con otras plataformas donde vas a querer que esté tu podcast. Por ejemplo, Spotify, iTunes, Stitcher y mucho más. Una vez lo tengas, tienes que ir a estas plataformas, abrir tu cuenta y tienes que dar de alta tu feed. Ese es un paso muy importante y es uno de los primeros. Otro punto con el cual es importante que consideres, que lo tengas en cuenta, es tu página web.
¿ok? Para tener tu podcast, pues realmente no vas a requerir de una página web, pero sí sería recomendable. Para montar tu página web, puedes construirla con WordPress. WordPress es gratuito, simplemente tienes que comprar un servicio de hosting que va a ser ese disco duro donde vas a almacenar tu página web. Y por otro lado, puedes comprar un dominio, que realmente el dominio es algo bastante económico. 8 o 10 dólares un año. Vas a tener tu dominio que va a ser el nombre de tu página. Y con esto ya puedes montar tu página donde vas a tener tu podcast para difundirlo. Con esto, ¿qué vas a crear? Vas a crear una vitrina para compartir tu podcast, donde la gente va a ir, va a conocer acerca de ti, va a conocer tu podcast, lo va a poder reproducir. Entonces realmente no es imprescindible, pero sí es importante. Siguiente canal a través del cual puedes difundir tu podcast, las redes sociales. Con tus redes sociales vas a poder construir otro canal por medio del cual puedes difundir tu programa y llegar a nuevas audiencias. Analiza dónde está tu público ideal, si está en Instagram, si está en YouTube, si está en Facebook, y haz presencia ahí. Con esta lista de aspectos te he compartido los componentes cruciales y necesarios para empezar tu propio podcast en el 2020. Como puedes ver, empezarlo realmente es muy económico. Solamente, ¿de qué vas a requerir? Pues de bastante creatividad, de tiempo y también de constancia. Estar ahí grabando constantemente, compartiendo tus mejores ideas, aportándole valor a las personas. Recuerda que todo da resultado si somos constantes. No puedes ir al gimnasio un fin de semana y pretender estar con un cuerpo definido de por vida. No, tienes que ir constantemente ahí para desarrollar músculo. Posiblemente nunca hayas grabado un podcast, pero si lo haces y eres constante y practicas, te vas a convertir en un podcaster muy bueno. Ahora, si realmente quieres empezar tu propio podcast y hacerlo de manera profesional, puedes ingresar a moisesleon.com en el episodio 156 y en las notas del programa te voy a dejar un enlace a un curso de podcasting profesional que tengo y que creé, ¿ok? Ahí vas a aprender a profundidad todos estos aspectos que te compartí aquí en el programa y vas a aprender mucho más, toda la parte técnica, dónde comprar los micrófonos, cómo editar tu propio podcast, cómo crear las cortinillas de apertura, de cierre, cómo dar de alta tu podcast, cómo tomar el feed y ponerlo en las otras plataformas de podcasting y bueno, mucho más, desde la parte conceptual hasta la parte técnica y las mejores prácticas del podcasting. Puedes ir ahí, episodio 156, y ahí en las notas del programa lo vas a conseguir. Nación de Emprendedores, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado el programa tanto como yo grabándolo para ti. Te invito a que compartas este podcast para que esta Nación de Emprendedores sea cada vez más grande. Recuerda suscribirte al programa desde la plataforma en la que lo estés escuchando. Esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León. Gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Emprendedor, emprendedora, recuerda, las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción.